Ok, estamos en Bereshit, el primer capítulo. Hoy vamos a ver, espero que un poco más, pero por lo menos vamos a hacer el pasuk Chafvav, que es Vayomer Elohim na'aseh Adam betzalmenu kidmutenu v'yirdu bidgat hayam ube'of hashamayim ubabehema ubechol haaretz ubechol haremes haromes ala haaretz. Y dijo Elohim, nuevamente una ley, ¿sí? Dijo Elohim, vamos a hacer un hombre. Noten varias cosas en el pasuk. Voy a traducirlo, voy a ponerlo en la pizarra, porque me interesa que vean gramaticalmente el pasuk también y la diferencia con otros. Dice el pasuk dice así, y dijo, si lo voy a poner en español solamente, y dijo Elohim, haremos un hombre a nuestra Tselem, y yo lo voy a traducir como proyección. Habíamos hablado que era la sombra también, ¿no? No, de Nashon Tsel. Viene, Tselem viene una estructura que viene como una sombra, por eso es una proyección. Y a nuestra similitud de Mut, ¿sí? Nuestra similitud. El pasuk dice a continuación, y Vairdu. Y lo voy a poner así, Irdu. ¿Sí? Bidgat Hayam en o sobre el Bidgat Hayam, el pez del mar. No, pez con ese, no con Z. Pez, ¿no? Porque la pez es una de esas cosas que se usa para pez del mar. Bidgat Hayam, ube'of hashamayim. Y sobre o en los seres alados, Irdu, Es el pez del mar. lo que sea. Y Bidgat Hayam, el pez del mar. Sería pez, ¿no? Pero pez No. tipo Pez, pescado, pececitos. pero no con Z. Es que no estoy seguro cuál es cuál, porque hay una que es pez. Lo había puesto con Z, pero me suena que es pez de Castilla. ¿Sabes lo que es eso? Como una cosa que se usa para afinar violines y cosas así. Ese es con Ah, Z. estaba confundido, no sabía. Pensé que no lo era. Porque estaba pensando que si se refería al pez o a otra cosa. Claro, porque peces viene con C después, entonces pensé eso, pero después me sonaba que no. No. Mi ortografía aparentemente no es tan buena. Sobre los seres alados, Be'of Hashamayim, de los cielos, y sobre la tierra, ¿sí? Y sobre o en las Behemoth, ¿qué son las Behemoth? Son animales, pero son animales que son, no, las Behemoth, a diferencia de las Hayot son, las Behemoth también se mueven. No, las Hayot son más salvajes, las Behemoth no son salvajes, no es que no son tipo ganado. ¿Sí? Upa Behemá, y en Ola
¿Cómo se pondrá eso? Animal. El animal. No tengo idea cómo se llama. No salvaje. No tengo idea. Tranquilos, animales tranquilos. Doméstico, gulay, pero no es exactamente No, tampoco, porque no sería sé. perro, gato. Sí, también, sí, es como medio extraño, no sé. No salvaje. ¿Sí? Y sobre toda la tierra y en o sobre toda la tierra. Ahorita va a explicar qué es Virtud, ¿verdad? Virtud. Vamos a preguntar que lo voy a hacer, vamos a explicar, no. Rashi lo va a explicar, nosotros no. O sea, yo no. Upejola remes y en o sobre todo remes. ¿Qué es lo que es un remes? Lo hemos dicho, todo animal que es pequeño. ¿Se acuerdan? Insectos y también mamíferos, pero que son pequeños. ¿Sí? Todo insecto, animal pequeño voy a poner así. Y acuérdense que aquí estoy diciendo que son insectos, aves pequeñas, peces, mamíferos pequeños como el ratón, ¿se acuerdan? Todas esas cosas. Sobre todo animal pequeño, mejor a remes, a romes, a la ares. Que romes es que anda, pero que anda sobre la tierra. Eso es lo que dice el pasuk. ¿Ok? Traducción libre, interpretativa y medio rara. E incompleta aparte. ¿Ah? Haf Vav. Como co, pero como 26. Haf es 20, Vav 6. ¿Estamos? ¿Qué les llama la atención del pasuk? ¿Qué cosas les llama la atención del pasuk? Más allá del nace, que vamos a seguir hablando largo. ¿Sí? ¿Por qué a nuestra similitud? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué es Tselem? ¿Sí? ¿Y qué es lo que es la diferencia entre Tselem y Demut? ¿Okay? Ya me preguntaron Irdu. Vamos a ver qué es lo que es esa cosa rara. El pez del mar. El pez del mar. Está hablando en términos como, está en singular, pero se refiere como a una categoría. Por eso está hablando sobre, en el fondo se traduce normalmente como todos los peces del mar, como el pez, como el hombre, la cabana, el hombre. ¿Sí? ¿Por qué solamente animal no salvaje? Porque, muy bueno, ¿por qué los animales no salvajes? Porque no salvaje, ¿ok? ¿Algo más? ¿Los cielos? Of a Shamaim. No, Shamaim es como es plural, así que no existe Shamaim que sea singular. ¿Algo más? Si yo hablo de categorías, ¿sí? Entonces por eso es el singular, cuando hablo de el hombre, el ave, pero en términos de categoría, estoy hablando de todas las aves al mismo tiempo. ¿Okay? Pero hay uno que se sale de esa categoría, que a mí me llama mucho la atención, siempre me llama la atención, porque es muy coherente con el resto de las veces que aparece. No, el hombre. Aquí dice haremos un hombre, no dice el hombre. Muy curioso eso. ¿Cuál es la diferencia entre decir haremos un hombre y haremos al hombre? Está hablando de uno solo, no de una categoría. Cuando estamos hablando de el hombre, es la categoría entera o algo que está definido.
uno es un carácter, Propio. Singular. Masculino. es un número indefinido. Algo es una característica indefinida. Un adverbio número indefinido. ¿Ok? Claro, porque es un día. Un día cualquiera. Claro. Cuando lo hablamos, una persona. Pues, una persona puede ser cualquier persona. Una. La persona es una definida. Una es un pronombre. Eso es un pronombre indefinido. Eso. ¿Algo más que les llame la atención? Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Así alguien más le llama la atención, igual que a mí? ¿No? No, cielo es plural. Shamaim. Y dijo lo que haremos. Sí. Es como, vamos a hacer todos juntos. Sí, Eso es lo que dijo. ¡Ey, vamos! Bueno, así le dijo. ¿A quién le dijo? ¿Qué significa quién más? Ok, ¿quién más? A mí me llama mucho la secuencia, me llama la atención. Fíjense, el pez, después los seres alados, después los animales no salvajes, después la tierra y después los animales pequeños que no tendría que haber sido primero todos los animales y después la tierra, o primero la tierra y después todos los animales. Es como que extraño la secuencia. No sé si se la vamos a contestar, pero me llama la atención. ¿Ok? Se les voy a dejar planteada la pregunta. Ustedes me la responden para la próxima. Entonces, tenemos mucho para contestar, así que vamos a aprovechar rápidamente, vamos a empezar con nuestra explicación. Rashi trae dos leshonot, Naaseh Adam. Quería explicarles un motivo para eso también. Rashi no escribió un libro, falso, sí escribió un libro, pero no necesariamente se refiere a la misma cosa en cada lashon. De hecho, vamos a ver que hay una diferencia fundamental entre qué es lo que está preguntándose Rashi en cada uno de los leshonot. Cada vez que el Rashi pone un lashon, una expresión que se llama un dibur amatjil, ¿sí? Una expresión, una frase de comienzo, siempre cita lo que dice el texto porque tiene un problema. ¿Ok? Si lo dice dos veces es que tiene dos problemas que no están relacionados. ¿Eso claro? El mismo pasuk, ¿se han fijado que hemos venido interpretando los psukim en función de los textos en dos caminos completamente paralelos? ¿Se han fijado en eso? Uno desde la parte de vista, como desde el punto de vista histórico, o si quieren científico, o si quieren como intelectual, o no tengo idea qué, y otro desde el punto de vista más musarí, como desde una mirada que le da un sentido a que nos cuenten la historia, independiente de cómo fue la historia específicamente, que nos expliquen por qué está escrito como está escrito, pero que me entrega un mensaje adicional. ¿Se han fijado que hemos venido haciendo eso todo este periodo? ¿Mejor? Porque cada versículo, cada pasuk, tiene varias lecturas factibles. No una, tiene muchas. Dependiendo de cómo yo lo analizo, es qué es lo que me viene a decir. Desde qué punto de vista lo analizo, es qué es lo que el pasuk me viene a decir. Rashi a veces. Ayer yo, por ejemplo, estábamos haciendo la clase de Parashat Shavua, ¿sí? De Parashat Vayetze, y yo les expliqué la lógica de una escalera, ¿se acuerdan? Y la escalera, yo les dije, bueno, es una cosa, una estructura, que conecta dos puntos en distintas alturas, ¿correcto? Y que sirve para subir y para bajar. ¿Ok? Y dada la situación, entonces se puede estar refiriendo, y hay distintos aspectos a los que se puede estar refiriendo. Y cada uno de los mefarshim se refiere a un aspecto independiente que es completamente coherente con el resto. ¿Correcto? No es que uno viene a decir, no, esto no tiene nada que ver con los ángeles que están cuidando a Jacob en Eretz Israel y son otros. No, él se equivocó. Nadie dice eso. Eso no es verdad. Nadie dice eso.
lo que dicen es, esta es otra explicación que es mejor, porque están poniendo la énfasis en otro aspecto del texto. ¿Está bien? Rashi a veces hace lo mismo. Rashi a veces usa dos aspectos distintos para explicar dos cosas distintas. ¿Ok? Pero como son dos cosas distintas, son miradas distintas, lo menciona dos veces. Nos da una pista para que sepamos que no estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? La misma pregunta puede tener distintas facetas, pero otra pregunta sobre el mismo pasuk puede tener otra faceta, nada que ver con la anterior. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Entonces Rashi viene en la primera versión de Rashi, ¿sí? Naase Adam, dice Rashi, invetanuto. Sí, ¿se acuerdan que la semana pasada también es complicado leer esa palabra? Invetanuto, Shel HaKadosh Baruch Hu, Lamadnu Mikan. La anavá, ¿sí? La humildad de HaKadosh Baruch Hu la aprendimos aquí. La aprendemos aquí. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos va a decir Rashi a continuación? ¿Qué es lo que me está explicando Rashi aquí? ¿Cuál es la pregunta que Rashi tiene acá? No. ¿Por qué dice haremos? Ahora, un segundo, no tan rápido. El próximo lashon dice distinto. Naase Adam, afal pi, shelosi sayauhu bitzirato. A pesar de que los ángeles no ayudaron a Hashem en la formación del hombre, veyesh makom le apikorosim lirdot, y a pesar de que también hay una opción aquí para que la gente que es apóstata o que son, como quiera que los quieran llamar, la gente que se sale del derech, ¿ok? Que quieren ver las cosas, que la Torá dice cosas que la Torá no dice, ¿ok? Esa es la lógica. Tienen aquí una opción para decir que Hashem es múltiple. Entonces, porque dice haremos, a pesar de eso, lo nimna akatub mirelamet derech eretz umidat anava. Otra cosa. ¿Cuál es la pregunta? La diferencia entre la pregunta 1 y la pregunta 2. Son dos cosas distintas. La primera viene a hablar de esto es lo que aprendemos de la Navá de HaKadosh Baruj Hu. La segunda es, a pesar de eso, también la Navá. Es lo mismo. Suena lo mismo. Vamos a tener que leerlo para poder contestar esta pregunta. Vamos a tener que leer las dos para poder entender la diferencia entre las respuestas. ¿Ok? Entonces contesta Rashi. Aquí aprendemos la midá de Anavá de HaKadosh Baruj Hu. Lefi she'adam u bedemut amalachim vitkan'u bo, a pesar, ¿sí? Dado que el hombre se parece a los ángeles y por lo tanto los ángeles le van a tener envidia al hombre. ¿Ok? Los ángeles, acuérdense, son especies espirituales que por lo tanto no tienen forma. Así que es muy interesante que se van a parecer. Los ángeles se parecen a los hombres, porque no se pueden parecer porque no tenemos la misma forma. Así que claramente hay algo en la característica del hombre que es parecido al ángel, que tenemos que entender de qué está hablando Rashi. ¿Okay? Rashi no se le ocurrió a él tampoco, estamos hablando de textos que vienen del tiempo de los Tanaín. Así que, ¿qué es lo que nos quieren decir esta gente? Dado eso, te fijas, nimlach bahem. Por eso, dado que esa es la situación, que el hombre se parece a los ángeles, y por lo tanto los ángeles van a tener envidia al hombre, entonces se aconsejó con los ángeles. Makesher. ¿De qué está hablando? ¿Qué me está enseñando Rashi? ¿Ah? El foco de Hashem en la creación es el hombre. Porque, ¿Dónde lee usted eso en lo que dice Rashi? porque tendrían envidia a los ángeles y porque le pidió a ellos ayuda. Se aconsejó con ellos. No dice que les pidió ayuda primero. Se aconsejó. Y no es lo que está diciendo Rashi. Rashi está diciendo, hay un problema. ¿Cuál es el problema que ve Rashi? Que los ángeles se parecen a los hombres. Y por lo tanto, los ángeles le tienen envidia a los hombres. Y luego, normalmente,
El hecho que se parezcan tendría que ser el hecho que no le tengan envidia. Puede ser Porque si yo me parezco a alguien, no le tengo envidia a ese que me parezco. Es como, Pero se somos parece- todos, no sé, seres humanos. Tengo tanta envidia que ustedes son seres humanos. No, no tiene sentido. Se parece, pero no tiene habilidad. puede ser Nada que ver, sí. ¿correcto? No es eso. No, claramente no es eso. No, me refiero a que se parecen y no tienen habilidad. Un segundo. Si es ese el punto que usted está diciendo, No tendrían envidia. entonces, ¿por qué van a tener, como, Sí, ok. ¿y qué se refiere a que tengan envidia? Quizás es como el ejemplo que Dios hizo y fallece a Medea. Va a conectarlo con Claramente está en esa misma línea lo que está diciendo Rashi. Claramente va por el lado de entender el pasuk de otra forma también, y que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos. Pero nos está enseñando cosas mucho más, y por lo tanto es algo mucho más profundo que vamos a ser un hombre. Eso es evidente. La pregunta es ¿qué? Yo creo que como nosotros tenemos la capacidad de avanzar más, de llegar a esas circunstancias de iluminación, Chance. por lo que tienen envidia. Es decir, que ¿qué? No solo Rachas, pero como él. O sea, ellos no pueden elevarse más espiritualmente y estar más cerca de Hashem. O sea, ellos ya están despertados en el nivel. Nosotros podemos seguir para eso. Es complicado lo que me está diciendo. Suena muy bonito, pero me resulta muy complejo. A mí. ¿Ok? No digo que esté equivocada, Jesús Shalom, pero se me ocurre que es muy difícil lo que está diciendo, porque eso supone que el ángel desea poder fallar y estar más lejos de Hashem. Me suena raro eso. Oh, esa va a ser el final del Lashon. Todavía no. Aquí la pregunta es donde estamos parados. La respuesta va a estar ahí. Pero la pregunta es lo que a mí me preocupa que ustedes entiendan. Si le van a tener envidia, implica necesariamente que ¿qué? Que hay algo que el hombre tiene que el ángel no tiene. ¿Ok? Y que está relacionado con el hecho de que tiene algo el hombre que es parecido al ángel. Se parece por un lado, ¿Servirá Hashem? no. Se parece por un lado, pero por el otro lado le tiene envidia. El hecho que se parezca es lo que hace que le tenga envidia también. Porque Dios dijo las Betsalem y Criterium, ¿verdad? Ujú. O sea, los ángeles no tienen ni producción ni similitud. Parece. Vamos a ver. No tienen. Ah, usted sabe que no tienen. Ok. No, yo dije que no tienen cuerpo, no tienen forma. Eso es lo que dije. Si tiene demut, tiene que tener algún tipo de demut, porque si no, no puede decir demuteino. Y tiene que haber algún tipo de tselem, porque no puede ser que no tenga un tselem. Vamos a aprender cosas notables de acá. Muy, muy fuertes. Así que agárrense. ¿Ah? Bidyuk. Eso es lo que va a ser parte de la respuesta. Pero ¿entienden la pregunta ahora? La pregunta de Rashi, ¿cuál es? Ambos son almas. No. ¿Cuál es la pregunta que tiene Rashi? Antes del problema de los apicoros y que son múltiples, antes de eso, Rashi tiene una pregunta antes de que de los problemas que va a traer este pasuk. Lo que el hombre tiene que no. ¿Por qué se asesora con los ángeles? ¿Qué es lo que está buscando? Para que no reclamen. Entonces aprendemos dos cosas notables. Lo primero que aprendemos es que hay una necesidad. La forma de evitar la envidia es incorporar a aquel que envidia en aquello que envidia. No, eso no es la humildad. Primer aprendizaje importante de este Rashi es la explicación de Rashi me enseña que cuando hay envidia, la forma de evitar la envidia o los celos es hacer partícipe a la persona que tiene celos de aquello que tiene celos. Hacerlo partícipe como que darle un grado de control, ¿sí? Que no es verdad en este caso, pero para que también venga de ellos, para que una vez que es producto de ellos también, entonces no van a tener envidia. ¿Estamos hasta aquí? No.
Vamos a suponer así. Usted va a tener hijos, Bezat Hashem, y cuando tenga hijos, uno va a ser el mayor, y va a ser impresionante, lo va a pasar increíble hasta que salga el segundo. Cuando venga el segundo, lo va a pasar horrible el primero. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a pasar terrible? Y después cuando el segundo, cuando va a ser el tercero, y cuando va a ser el tercero, cuando va a ser el cuarto, y lo que fuera. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a ser el menor, hace que todos los ojos estén concentrados en él, a que todo el mundo lo encuentre tierno o tierna, ¿sí? Hamud, ¿qué sé? Y resulta que sale otro que es más Hamud, más chico, más tierno, más... ¿sí? Entonces es un problema. Perdió su rol, perdió su posición. ¿Cómo se hace para evitar que eso genere envidia? Incorporarlo en el proceso, darle control. El Pasuk dice, en Parashat Kitetse, la segunda, ¿sí? Y es una mitzvah, de hecho, es una toledad de la mitzvah de Kaved etavija betimeja veirat imeja betavija tira. Es una conclusión de Jajamín que los hijos mayores tienen un derecho superior que los hijos menores y tienen que servir los menores a los mayores. Cuando el mayor está, tienen que darle un tipo de kavod especial. ¿Por qué? Porque el mayor también tiene que participar en el proceso del menor y tiene que sentir que todavía tiene control sobre el menor, para que el menor no sea algo que le quita, sino que lo reubica, le da un nuevo rol. Típicamente, uno quiere que todos los hijos sean iguales. Gran error. No todos los hijos son iguales. ¿Sí? Cuando el hijo mayor pierde el rol, mayor en relación al que sigue, no mayor como el mayor. Mayor en relación al que sigue, entonces necesariamente hay que compensarlo para que no, pero no compensarlo con regalitos. Eso no sirve. Porque un regalo material no compensa una pérdida de rol. ¿Entienden? Porque lo que cambió fue una definición de quién es. No me sirve de nada tener un auto nuevo. No me sirve de nada porque sigo habiendo cambiado. ¿Cuándo no me produce celos? En el momento en que yo soy partícipe y porque soy el mayor, vuelvo a tomar el rol, porque soy el mayor tengo esto otro distinto que el primero y distinto que el segundo. ¿Se entiende? Cuando logro generar que el anterior mantenga su rol, es cuando el otro no pierde el rol y por lo tanto no tiene celos. Eso lo aprendemos de Rashi. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Muy buen aprendizaje. Minastam, ya valió la pena Rashi. Pero vamos a seguir porque Rashi dice muchas cosas más. Cuando ustedes dicen anavá, humildad, ¿a qué se refieren? No es lo que dice acá. Pero alguien que no es presumido, es decir, que no dice qué. Es decir, como que una persona que es humilde es una persona que no dice quién es. Eso es lo que acaba de decir ella, por eso yo no estoy repitiendo lo que ella dice. Ah, ahora estamos bien. Eso no es humildad, by the way. El concepto de humildad que yo tengo es que no es no reconocer tus cualidades, pero saber que todas ellas vienen de Hashem. Como que no es que tú no puedas ser una persona, no sé, inteligente, pero tienes que saber que tu inteligencia no es solo tu mérito. No es solo mi mérito. Ok. ¿Ela? Tú la tienes por el razón de Hashem. Ajá. Yo creo que es otra cosa. Para mí, reconocer a los demás. Eso está hablando. Para mí la definición de humildad es ser consciente de que siempre hay espacio para mejorar. Uno cree que por más bueno que seas en algo, siempre puedes
aprender y crecer y ser mejor, eso es reconocer, o sea, eso es tener humildad, porque puedes pasar toda la vida estudiando de lo mismo, pero siempre va a haber algo que alguien te puede enseñar, Ok. ser Yo me capaz de reconocerlo Entendí. y aceptar lo que otro dice. entendí. Súper bien. ¿Usted iba a decir algo? Va a decir que reconocer que no estás solo, Ujú, reconocer el otro, sí. ujú. ¿Cuál es el opuesto de una persona humilde? Arrogante. Una persona egocéntrica, arrogante. ¿Cuál es la definición de una persona egocéntrica y arrogante? Fíjense lo curioso. Cuando hablamos de la parte negativa es muy fácil definirlo. Cuando hablamos de la parte positiva no tenemos cómo definirlo. Muy interesante. La parte negativa, ¿cuál es? Que me pongo a mí en el centro. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa ser humilde? Poner al resto. No, no poner al resto en el centro. No ponerme en el centro. No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre... Por eso decía de no demostrar lo que es uno. No, es que no es lo mismo. No sé cómo explicarlo. A lo que me refiero no es tipo, no decir, yo estoy haciendo esto. No, sino como no demostrar todo el tiempo que uno es el mejor en todo. ¿Por qué? Porque hace que las personas que están alrededor de uno no quieran estar con eso. ¿Y si uno es el mejor en eso? ¿Eh? ¿Y si uno es el mejor en eso? Tiene que ser humilde Y entonces... y no demostrarlo. o sea, no ser el mejor. No, ser el mejor, no demostrarlo. Me encanta. Exacto. Si no lo demuestro, entonces no puedo ser el mejor. Sí, puede ser para ti mismo. ¿Ah? Puede ser el mejor para ti mismo. Ok, soy el mejor jugador de tenis del mundo. Soy el mejor... Estoy haciendo un supuesto porque no, ni juego tenis. No. Pero supongamos que yo soy el mejor jugador de tenis del mundo. ¿Cómo demuestro cómo se manifiesta el hecho que soy ganando partidos? ¿Cómo puedo no demostrarlo para ser humilde? No ganando. El ama. No diciendo, soy el mejor jugador del mundo. El punto no es no demostrarlo, sino no andar diciéndolo. Cuando yo le digo a todo el mundo, Lara, yo soy el mejor jugador de tenis del mundo, eso no es no tener humildad, eso es ser egocéntrico. Sí, pero eso no implica. Yo puedo no ser egocéntrico y tampoco tener humildad. ¿Sí? Entonces no... In any case, no quiero... Pero entendió lo que... Yo entendí, pero vio que... Sí, me encanta, me encanta. Por dos motivos me encanta. Uno, porque las hago pensar. Y me interesa... No, Behemet, es muy importante. No, Behemet, porque es importante para que procesen la idea. Para que se den cuenta de cuál es el punto. Ser humilde es estar enfocado en el emet. No en mí. Hacer lo que es correcto, no lo que yo quiero. Eso es ser humilde. ¿Cómo me doy cuenta acá? Kaush Baruj Hu vio un problema e hizo algo para evitar el problema. ¿En alguna parte está él en el Heshbon? Bichlal no. No está. Lo que hizo fue exactamente lo necesario para evitar el problema. No hizo algo para mostrar que él sabe. No hizo algo que no tenga sentido. No hizo algo que fuera falso. Hizo lo que está bien para evitar el problema. El foco está en el emet. Punto. En hacer lo correcto para resolver el problema. Ahora fíjense lo interesante de esto. Y esto tiene que ver con una de las 48 caminos. ¿Ok? Va. Fíjense lo interesante de esto. Si una persona es humilde, es decir, se enfoca en resolver los problemas de la forma correcta, ¿qué es lo que pasa con la gente alrededor cuando notan eso? ¿Solo les gusta? Dicen, ¡ay, qué lindo! No solamente quieren imitarlo, quieren ayudarlo. Se convierte en líder. Una característica natural de la gente humilde es que es líder. Porque no están pensando en ellos,
están pensando en el emet y lo que está bien. Y la gente quiere que las cosas se resuelvan, los problemas se resuelvan. Una persona que se enfoca en resolver los problemas y no está pensando en sí misma es un buen líder. ¿Y quién es el mejor líder de todos los líderes que pueden haber? Akadosh Baruj Hu. El Rosh Hashanah. Cualquier cosa. Obvio. Si Moshe fue el más humilde, Sí, después. entonces naturalmente Hay una cosa muy linda para decir, pero no importa. Eso cuando veamos en su momento, que sea, si es que lo vemos en algún momento, vamos a ver por qué todo eso. ¿Qué pasó? Por eso tienes que volver, no se va a quedar en ¿Qué? ¿Se va? ¿Qué onda? ¿Vio mala cara? ¿La trataron mal? ¿No había comida? No, pero va a volver, Ya no aguanta carne. Ya la convencí, va a volver. vas a hablar y volver. Ah, sí, sí. Ok. Ok. Así que ya tenemos un montón de aprendizaje de esto. Le ficha Adam u demut amelachim. Más otra vez demut amelachim. Rashi más adelante va a decir qué es lo que significa demut. Kidmutenu lehavin u leaskil. ¿Qué dijo Rashi? Lehavin, para entender, ve leaskil. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es lo que es leaskil? Los dos que hablan bien hebreo. Yo lo traduzco como más mental, intelectual, mental, como que tiene que ver con la mente, más que con la jochma, tiene que ver con el segel, que tiene que ver con la mente. Como que de alguna forma puede el hombre entender como entienden los ángeles y puede intelectualizar o captar mentalmente como lo hacen los ángeles. ¿Qué es eso, Bichlal? ¿Qué dijo Rashi Bichlal? Od Yoter, acuérdense mucho, que cuando hablamos de un malach tiene dos acepciones en hebreo. ¿Cuáles son las dos formas en que se entiende la palabra malach? Malach es un ángel. ¿Y cuál es la otra forma? Moshe, ¿sí? En Parashat Matot, no es en Parashat Matot. En Parashat Hukat, me parece que es. Moshe envía, no estoy seguro, envía malachim a los pueblos con cartas para, sí, a Edom. Malach es un enviado que no es un shaliach que va a hacer algo, es un enviado que va a comunicar algo. Pero un malach es un enviado. Por eso los malachim tienen una función específica y cumplen esa función específica y desaparecen, porque son enviados a hacer algo específico. Y tienen sentido en tanto hacen ese algo específico. Puedes decir en vez de hacer, sino comunicar, porque ahí está como más sería. ¿No? Está muy cerca la palabra shaliach con la palabra malach. Es muy... Realmente los malachim hacen, o sea, comunican, no. Malach Hamavet, ¿qué es lo que hace? Mata. ¿Comunica algo? No, mata. ¿Alguna duda? Claro, como... Dígame. Yo tengo una duda. Dígame. Porque acá cuando habla Vayomer Elohim nace Adán, pero más adelante habla Vaibra Elohim et Adam, y usa el verbo bara y no hacer. Estamos en el primer pasuk, no en el segundo. El segundo pasuk es otro cuento. Ya vamos a hablar de él. Tiene que ir paso a paso. Hay una secuencia por algún motivo. Tranquila. Lo vamos a escuchar, eso se lo vamos a escuchar a Rashi al final del segundo Rashi Naase. ¿Okay? Voy a tratar de avanzar un poco más rápido para que alcancemos a terminar por lo menos este pasuk. Rashi viene a decir así. Primero,
aprendemos aquí qué es lo que significa la anavá, que es enfocarme en hacer las cosas que se tienen que hacer. No tengo nada que ver yo en el cuento y por lo tanto estoy dispuesto a poner en el pasuk que los ángeles participan de esto, porque eso es lo correcto de hacer para que no haya conflicto. Primer punto. ¿Espectacular? Por lo tanto, la pregunta de Rashi fue, ¿por qué Hashem incorpora en la Torá a otra gente en el proceso, a otros seres, digamos, no gente, otros seres en la hechura del hombre? Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué es necesario que Akadosh Baruj Hu diga que va a haber muchos que van a hacer al hombre? Explícitamente diga que son muchos los que van a hacer al hombre. ¿Para qué es necesario? Las veces anteriores dijo, Vaya'as Elohim et Arrakia. ¿Majón? Vaya'as, cuando habló también de los animales. También varias veces antes apareció la Shon, la Azot. Esta vez lo usó en plural. ¿Por qué ahora en plural? ¿Qué es lo que causó la necesidad del plural? ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es evitar envidia. ¿Para qué? ¿Qué clase de envidia? La envidia de la realidad espiritual en contra del hombre. Eso es lo que contestó Rashi. ¿Ok? Aprendimos ya el concepto de Anavá. ¿Y por qué? ¿Cuál es la pregunta? Ahora tiene que terminar de contestar la pregunta Rashi, y todo el resto de Rashi va a ser el final de la respuesta de cómo esto calza con lo que como respuesta. ¿Ok? Acuérdense que cuando uno estudia tiene que ver cuál es la pregunta, entender bien la pregunta, y después poner una respuesta y que la respuesta calce, que funcione, que haga respuesta a lo que se está preguntando. Entonces, ¿cuál es la necesidad del Naaseh? Esa es la pregunta de Rashi. ¿Qué es lo que causó que fuese necesario? ¿Ok? Esta es la respuesta, el evitar conflictos. ¿Ok? Primer paso. Segundo paso que tenemos que aprender es que el hombre tiene un parecido con los ángeles en la forma en que se puede entender, pero los ángeles no son seres que se dediquen a entender y estudiar Torah y no tengo idea qué. Eso no es lo que hacen. No es que necesiten estudiar la Torah o la realidad o el Emet. ¿Por qué entonces se parece el ser humano a un ángel? ¿En qué aspecto se parece? No, porque no podemos estar a nivel de los ángeles. Lo que podemos hacer es cumplir una misión. Por lo tanto, igual que el ángel, tenemos una misión, nueva información interesante de este pequeño lashon de Hazal. Todos tenemos un motivo que nos da sentido para estar, igual que un ángel. Y eso siempre viene del mundo espiritual. Muy importante. Esto tiene que ver con la Kedushá y con otros conceptos que vamos a estudiar en otro contexto. Con el tiempo, para todas las que se quedan. ¿Ok? ¿Por qué los ángeles le van a tener envidia al hombre? Eso es lo que va a tener que contestar todavía Rashi, que es el final. Pero Rashi agrega un par de cosas más que son muy lindas también. Vamos a continuar. Rashi dice, Lefijach nimlach bahem. Por lo tanto, ¿sí? Aprendimos todo este concepto de cómo se hace para evitar la envidia. Perfecto. Vekesheu dan et melachim, cuando Hashem juzga a los reyes, un nimlach bepalmalia shelo, él se aconseja con su corte. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que antes dijo, le preguntó a los ángeles, ¿cierto? O sea, ¿con quién estamos hablando? Es decir, una de las preguntas que ustedes tenían es, ¿a quién le habló? ¿A quién le habló? Ahora ya sabemos, ¿a quién le habló? ¿A cuáles ángeles? Rashi dice, cuando
ve que Sheu Danet Amelachim Unimlach Papalmalia Shelo. Cuando él está juzgando a los reyes, se aconseja con su corte. Por lo tanto, ahora, sí. No. Sí y no. Viene del Lashon Melech, pero es el pasivo, es el que lo hace Melech. ¿Najón? ¿Y qué es lo que lo hace Melech? מה הופך אותו למלך? זו השאלה שאני שואל. את זה שהעבד שלו נותן לו את הרשות. זה לא נקרא מלך, זה נקרא דיקטטור. אוקיי? Ese es otro tema, lo estuvimos estudiando antes de Yamim Noraim. No quiero meterme ahí porque ya lo estudiamos. Perdón, pero tenemos poco tiempo, perdón. ¿Okay? Pero la diferencia es que esta vez dice que cuando juzga a los reyes no está hablando de todos, está hablando solamente de la corte. Por lo tanto, antes no estaba hablando de la corte. ¿De quién estaba hablando? De todos los ángeles. Se aconsejó con los ángeles. Cuando habla de los reyes, se aconseja con la corte, es decir, con los ángeles de más arriba. Lo que implica que los humanos nos parecemos a los ángeles en todas las categorías, en cierto aspecto. Ahora, ¿qué es lo que es un ángel? Es un enviado, pero también es una expresión de una característica de la realidad. Hemos hablado, por ejemplo, de la justicia, que hay de la Gvurá. La Gvurá, el poder, es un malaj de la corte, pero que tiene un montón de súbditos. ¿Ok? Tiene el malaj Hamavet, malaj Adin, el Yetzer Hará, son malajim que están debajo de la Gvurá. ¿Ok? Como están debajo de la Gvurá, responden a la Gvurá. En el Palmalia no está el Malach Hamavet y eso no están en el Palmalia, está la Gvurá en el Palmalia, pero en la corte. Pero más abajo hay montones de otros ángeles que son alimentados por los que siguen hacia abajo. El Rambam, Maimónides, explica en el segundo perek de Ijot Yesodea Torah que hay 11 tipos distintos de ángeles y los menciona uno tras otro. Por lo tanto, y dice que la fuerza de uno viene del de más arriba. ¿Ok? La misma lógica, cada uno tiene, lo que implica que el ser humano se parece, dependiendo del ser humano, a qué tipo de malaj se parece. Hay una historia muy linda de Hasidut, la primera generación después del Baal Shem Tov, el final del siglo XVII, segunda mitad del siglo XVII, había un Rav cuyo nombre no puedo recordar, pero era muy muy famoso. Y había un estudioso muy grande, un jajam muy importante, que quiso ir a conocerlo. Y pidió una entrevista con este jajam. Y el jajam lo recibió y le dijo, mira, que sepas que cuando viene lo único que le dijo fue así, que sepas que cuando viene el más grande, cada médico viene acompañado de una expresión de Rafael. Mientras mejor el médico, más elevada la expresión. El mejor médico de todos los médicos está con Rafael. Eso fue lo que le dijo. Historia. Y se fue. Y el tipo se enfermó. Y no podían encontrar. ¿Sí? Y es el ángel el que sana, no es el Rofé. ¿Se acuerdan? Porque es la expresión de la característica de refuá viene a través del ángel, ¿no? El Rofé hace lo que tiene que hacer, pero si no tiene la fuerza de la parte espiritual, la refuá no funciona. Entonces se empezó a enfermar y empezaron a llamar médicos y ninguno le funcionaba. Cuando el tipo estaba por morirse, este jajam estaba por morirse, pasó por ahí el rey. Y el rey, dentro de su corte, tenía un médico.
que era el mejor médico de todo el sector. Entonces pidieron que el médico lo fuera a ver, porque era un jajam importante. La comunidad pidió por favor que el médico fuera a ver al Rab. Y fue, y el médico no tenía idea de lo que le pasaba. Pero curiosamente, en el rato que estuvo ahí, empezó a mejorarse el enfermo. Tanto que fue capaz de despertar. Cuando despertó, le pidió al médico que se quedara, Pashut que se quedara. Y se quedó hasta que se mejoró. Y no le hizo nada. Entonces él después volvió, se dio cuenta que lo que le había dicho el otro Rab, y se convirtió después de eso en un... después le dijo al médico. El médico era el médico de un rey no judío. Entonces le contó al médico, porque el médico le preguntó, ¿por qué quisiste que yo me quedara? Y le explicó lo que le había dicho el Rab. Entonces el médico quiso ir a saber quién era este personaje y por qué le había dicho lo que le dijo, y era un médico judío, pero que no estaba comunicado con la tradición Bijlal, y se convirtió en uno de los grandes rabanim de la tercera generación de Hasidut, porque fue a estudiar con el Rab, que le enseñó, y se convirtió en un Hasid de ese Rab, y se convirtió en uno de los grandes, de las cabezas, no me acuerdo cuál, pero es una de las cabezas de la Hasidut en Europa. Muy interesante. Mismo concepto. Cada persona está asociada, esto lo trae también Petijat Eliyahu, que las Neshamot surgen de las características que tiene, que expresa Kadosh Baruj Hu en la realidad. Son un levush, son una especie de vestimenta de la característica de cómo se expresa Kadosh Baruj Hu en el mundo, lo que llamamos una sefirá. Entonces la persona tiene una fuerza que corresponde a una especie de ángel. ¿Qué es lo que me viene a decir todo este cuento medio cabalístico y extraño que estoy diciendo? Lo que viene a decir es que todos nosotros tenemos un rol y tenemos un potencial que se puede manifestar. Lo espiritual se puede manifestar en lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y cómo nos va. Y eso no lo puede hacer un ángel. El ángel requiere que haya un ser humano que lo manifieste. Por eso tiene envidia. Y esa va a ser la respuesta del final del Lashon de Rashi. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quedó claro el concepto? Sí. Fíjense lo interesante de lo que está diciendo Rashi. Nos ha enseñado, en cada frase nos ha enseñado un concepto nuevo completo. Notable. En el caso de los reyes, entonces, Hashem juzga con su palmalia, con su corte. Shekem matzinu be'achav, ¿sí? Shamarlo mija, ראיתי את השם יושב על כיסאו וכל צבע השמיים עומדים עליו מימינו ומשמאלו וכי יש ימין ושמאל לפניו אלא אלו מימינים לזכות ואלו משמאלים לחובה וכן בגזירת עירין פתגמה ובמאמר קדישין שאלתה. Lo mismo sucede cuando Kadosh Baruj Hu hace una gezerá contra una ciudad. También se está haciendo un consejo con los ángeles. Y la cabana es que hay ángeles que van a apoyar las cosas que los seres hacen que mejoran, son una justificación para que el objeto que se está juzgando sobreviva. Y las cosas que muestran que lo está haciendo mal son lo que justifica que la cosa deje de existir. Y el Heshbon lo hace Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Pero utiliza los grandes conceptos, no usa las cosas chiquititas de los detalles que pasan, que es otro detalle de lo que está diciendo Rashi. ¿Okay? No son los detalles, son la palmalia del mala, el nivel más elevado de los conceptos. Eso es lo que importa a la hora del juicio que Kadosh Baruj Hu hace. No está hablando si Juanito le pegó a Pedrito, eso no es un tema. O de si Juanita le pegó a Pedrita, ¿sí? Tampoco. El punto es a nivel de justicia, o a nivel de belleza, o a nivel de Geser, o a nivel de
proyección, etcétera, etcétera. Ese tipo de conceptos son los que analiza Kadosh Baruj Hu a la hora de tomar una decisión en contra de un rey, en contra de una ciudad. Fíjense la nueva información que nos está transmitiendo Rashi, nos está diciendo cómo es que se juzga un pueblo y cómo se juzga, ¿sí? Porque a través del rey se juzga también al pueblo, pero al rey se le juzga en función de las grandes cosas que hace, no de los detalles, no de los errores que comete o de las faltas de errores que comete, sino de las grandes cosas que está haciendo. ¿Okay? Y lo mismo las ciudades. ¿Va a callar? Dijimos. No. Elohim es una manifestación de Hashem. No dije que fuera un malaj. Dije que es como lo más cercano que podemos lograr entender que existe y que es como identificable, Esheu, pero que no es Hashem, es una manifestación de Hashem en la realidad, la más elevada, y es de donde surgen los malajim. Ahora entiendo por qué los judíos tienen Dios de belleza, Dios de justicia, o sea, es muy parecido. No, no es muy parecido, porque ellos les dan, claro que sí, por eso es Mitbal Belim, porque el concepto es que identifican la fuerza, que la fuerza existe, pero la hacen independiente, como que tiene su fuerza y su vida propia. Y ese es el error. El error no es que exista o no exista la fuerza, es que lo que es independiente y tiene su poder de decisión. Las fuerzas independientes no tienen poder de decisión. Todas son manifestaciones de un solo ser. Esa es la diferencia que nosotros hacemos con la filosofía griega y todas las que derivan de ahí. ¿Se entiende? Afgan Bepalmalia Shelo Natal Rashut. También ahora, en el momento en que decide hacer al hombre, le pidió permiso a su corte. Lo que implica que el concepto Naase lo está interpretando literalmente Rashi. Está diciendo, vamos a hacer, hagamos juntos. Es decir, si ustedes no quieren, no lo hacemos. Es como, vos nace, los invito a hacer. ¿Sí? Pidió permiso. Pero, como que ustedes no quieren, si ellos no quieren. Eso lo va a decir el próximo Lashon, paso a paso. Usted está avanzando antes de tiempo. Tenemos que terminar este Lashon. Dice Rashi así. Amar Lahem les dijo a ellos, Dieshba Elionim Kidmuti. Hay algunos de los superiores, es decir, de los seres espirituales, superiores, malajim, como quieran llamarlos, que se parecen a mí. No son yo, obviamente, pero se parecen. Como ella decía, está Atenea, está Eros, ¿sí? Están todos estos dioses extraños. Se parecen. No son un error, pero se parecen. Im en kidmuti patachtonim, si es que no hay nada que se parezca a mí entre los de abajo, entonces va a haber celo en toda la creación. La creación no va a estar en orden, no va a estar en equilibrio. Se requiere alguien abajo, es decir, de los que son tachtonim, de los que no son elionim, que también sea parecido a Hashem. Parecido a Hashem no puede ser. Parecido a Elohim. ¿Cómo se parece a Elohim? Que parece que tiene control, que parece que es independiente. ¿Para qué? Como explicamos antes, para que puedan expresar las fuerzas de la realidad, la belleza, la justicia, el poder, etc., en la realidad física, y que la realidad física cobre sentido. Para eso se requiere alguien que esté abajo, porque si no la parte de abajo no tiene la parte de trascendencia, y la parte de arriba no tiene la forma de manifestarse y de proyectarse. Entonces los ángeles dijeron, claro, nosotros también tenemos que cooperar aquí. Y por lo tanto, nace Adam Betzalmeno, que no tenga. ¿Está bien? Primer lashon. Segundo lashon. Dice, nace Adam Afal pi shelo iseuhu bitzirato, a pesar de que no lo estuvieron
ayudando en su formación. Veyesh makom leapikorosin lirdot, y pueden aprovecharlo los que vienen a decir cosas que no corresponden del texto. Lo nimna akatuv milelamed derech eretz umidat anava. No, esto no impidió que el texto nos enseñe dos cosas: comportamiento correcto, derech eretz, la forma correcta de comportarse, y la humildad. Sheye agadol nimlach venodel reshut minakatan. Que el grande, a pesar de que es grande, la forma correcta de comportarse es que a pesar de que sea más grande, pida permiso, a pesar de que sea más poderoso, le pida permiso a la gente que es más pequeña. No que aproveche que es más poderoso, sino que, ¿y por qué dice la forma correcta y también la anavá? Ahora que nos explicó la anavá, podemos entenderlo. Como nos explicó en el lashon anterior qué es lo que es la anavá, que es hacer las cosas correctas, ahora podemos entender cuál es la lógica. Una cosa es comportarse bien y la otra es que aparte eso es lo correcto de hacer. Es decir, no es solamente una cosa linda, es enfocarse en lo correcto. La forma correcta de hacerlo también, aparte de lindo, la forma correcta de hacerlo es que el grande le pida permiso al pequeño. Pero entonces queda la pregunta que tienen los apikerosim. Sí. Si el grande, que tiene el poder, está preguntando su permiso al... No. La pérdida de poder no viene, es muy curioso que lo diga. En la lógica en que yo tengo el poder, y si yo tengo el poder, entonces, si yo le pido permiso a otro, o le pido consejo a otro, lo pierdo, en el fondo, dependo de que mi kavod esté para que yo tenga koach. ¿Mejor? Es decir, yo primero tengo que ser perfecto. Como yo soy perfecto, entonces tengo la fuerza para hacer las cosas, ¿correcto? Pero si lo que yo estoy diciendo es al revés, que mi fuerza no viene de mi kavod, sino que viene de que la gente confía en mí, entonces yo no necesito kavod. ¿Correcto? Entonces son dos formas distintas de gobierno. Cuando lo primero es el kavod para tener el poder, o lo primero es el poder para tener el kavod. Yo necesito el poder para tener kavod, lo que usted está diciendo es correcto. Pero si lo que yo necesito es el kavod, que la gente me dé para poder usar el poder correctamente, yo no necesito tener poder. Un ejemplo de eso son los jajamim acá en Israel. Los jajamim dicen que la gente no haga tal cosa y la gente le obedece. Que voten por tal partido político, la gente le obedece. ¿Por qué? Porque le dan kavod al jajam. ¿Correcto? El jajam no tiene que hacer demostraciones de fuerza. Ninguna. Pero el sistema político funciona al revés. Yo tengo fuerza. Si no haces lo que yo te digo, ¡knas! O te meto en la cárcel. ¿Correcto? Primero tú me tienes que dar la fuerza a mí. Y si tú no me das la fuerza, te la quito. ¿Correcto? Por eso se necesita policía y toda clase de sistemas de seguridad. Los jajamim acá en Israel no tienen ninguna fuerza de seguridad. Ninguna. De hecho, ni siquiera necesitan. Pero la gente los cubre. Entonces, son dos formas distintas de ejercer el gobierno. ¿Okay? Entonces, Ve'im katav ese Adam, si es que hubiese escrito, si Rashi está preguntando, bueno, entonces, ¿por qué escribió? ¿Por qué fue la escritura fue esta, en esta lógica? Si hubiese escrito ese Adam, voy a ser un hombre, yo, dice Hashem, yo voy a ser un hombre, lo lamadnu shaya medaver im beit dino. No nos hubiésemos enterado en ningún momento que Akadosh Baruj Hu conversa con los ángeles. Es decir, no es una cosa autoritaria lo de Hashem. Él funciona con las fuerzas de la naturaleza y de la realidad, se
va viendo cómo las cosas funcionan. No es que él decretó, y esto habla de un concepto nuevo, espectacular. Rashi nos está diciendo que no existe el determinismo. No es que Hashem decidió que las cosas son así y así son. Porque las cosas son lo que Él quiere, pero se aconseja con lo que sucede. Se aconseja con las fuerzas de la realidad. Se aconseja con la justicia. Se aconseja con la proyección. Se aconseja con la belleza. Se aconseja con el gesed. Pero no tiene lógica porque Bueno, la belleza, la justicia, se hicieron primero. Juan. הראשון הוא הקדמון, הוא המצוי, Ujú. והכל נמצא ממנו. אז הוא מגיע ¿Qué significa? לעצמו. ¿Qué significa? Porque lo que usted está diciendo es verdad. ¿Ok? Que lo que ella está reclamando, que es que al final Akadosh Baruj Hu está pidiéndose consejo a sí mismo. Akadosh Baruj Hu, ¿qué quieres hacer? Casi con el espejo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? No sé, como no tiene sentido, la conversación es medio extraña, dice ella. ¿Por qué? Porque al final todas las manifestaciones son de él mismo. Digo que tiene múltiples personalidades casi. Tiene un problema de... ¿sí? Esto no encaja con, no hace sentido cuando tú piensas que él es único, así que no hay como hablar con él mismo siendo que es tú. ¿Entendiste? Como, si es único, no hay como tener una manifestación. Cuando tú hablas contigo en el espejo. Sí, entonces, pero ¿Cómo si distinguir? si los ángeles son parte de él, entonces ¿cómo puede ser parte de él? Estudiamos eso en Príncipes de Fe, que no hay parte. Paso parte de él. Acuérdense que cuando nosotros nos ponemos a conversar de Hashem, no importa lo que digamos está mal. Todo lo que digamos está mal. Así que no estamos hablando de Hashem, estamos hablando de Elohim. Ahora que estamos hablando de Elohim, vamos a empezar a conversar. ¿Eso significa que tiene sentido? ¿Que yo voy a entender, entonces Hashem tiene belleza? No. Todo surge porque Él lo crea. Pero el todo incluye a Elohim y incluye a todas las fuerzas. Pero está en un nivel que no logro entender. Es imposible que yo diga algo que tenga sentido respecto a Hashem. Así que olvídense de ese tema por un rato. ¿Ok? Metámonos dentro de la realidad que sí podemos manejar. Dentro de la realidad que sí podemos manejar, hay una voluntad de Akadosh Baruj Hu que tiene relación con Elohim. Y esa voluntad se expresa en distintas manifestaciones que yo puedo reconocer más o menos una u otra en función de qué es lo que está pasando. ¿Es claro eso? Hay veces que Akadosh Baruj Hu se manifiesta como bondadoso. Entonces no es justo. Claro que es justo. Entonces no está proyectando. Claro que está. Todo está, solo que yo no lo veo. Estoy viendo solo una parte de la manifestación. ¿Ok? Para que todo calce en lo que Hashem quiere que suceda. Ahora, Hashem, Elohim se manifiesta de distintas formas. ¿Está bien? No es que está preguntándose él, Hashem, a sí mismo en el espejo, ¿qué hago? No lo sé, voy a preguntarme. No tiene sentido. Lo que está pasando es que depende cuál es la fuerza específica que quiere que se manifieste ahora, es cuál es la que va a tener preponderancia, va a ser más importante y por lo tanto va a ser más visible. Entonces, pregunta a todas las fuerzas espirituales, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora? Pero eso es todo el tiempo. Lo que nos está enseñando Rashi ahora es que yo hubiese pensado que Hashem no le pregunta nada a nadie. Que todo funciona porque Él quiere que sea así. ¿Y qué pasa con el libre albedrío? Se acabó. Pero, No, dice Rashi, no existe eso. Hashem considera lo que nosotros decidimos porque eso altera las fuerzas espirituales. Como altera las fuerzas espirituales, Él se manifiesta distinto. ¿Cambió Hashem? No, Hashem no cambia. Pero la forma en que se manifiesta a la realidad que nosotros somos capaces de percibir, cambia. Pero, o sea, Dios es el juez Mejor. y Él también es el mejor. Najón. Podemos decir que המצוות הן הלכות, אפשר כאילו לשנות אותן? ¿No? כי המצוות
¿Puede cambiar usted la ley de gravedad? No. ¿Por qué no? ¿Puedo cambiar el hecho que Hashem decretó que, no sé, que hay que hacer Shabbat? Sí lo decretó, estamos. ¿Por qué lo decretó? ¿Cómo lo decretó? ¿Qué significa? Podemos conversarlo, pero el decreto es decreto. No hay nada que conversar. ¿Claro? Esto es lo mismo. Decretó que exista un hombre, pero no lo decretó solo, lo decretó en conjunto con la manifestación necesaria de toda la realidad. Para que toda la realidad cobre sentido, se requiere que toda la realidad participe. ¿Está claro? Eso es lo que viene a decir. Y por lo tanto, no es que Hashem decretó y todas las cosas suceden, hay un tojnit y eso va a pasar, a cada persona le va a pasar lo que ya Hashem dijo que iba a pasar y lo decretó Hashem. Eso sería mecanicista. Es decir, yo no tengo Bejira Hofshi, no tengo libre albedrío. Eso no puede ser. Rashi nos viene a decir, aquí, en el hecho que está preguntándole a los ángeles, aprendemos que conversa. ¿Qué significa eso? Que las cosas que suceden en la realidad física alteran la realidad espiritual y Hashem conversa con eso, interactúa con eso. Lo que se manifiesta a continuación cambia en función de lo que se manifiesta en esos cambios de la naturaleza espiritual. ¿Se entendió eso? Ahora entendemos cómo funciona el ser humano en la realidad. Nosotros hacemos cambios, esos cambios alteran la realidad espiritual del mundo y eso hace que cambie a Kadosh Baruj Hu cómo se manifiesta en el mundo. Espectacular. Nos acaba de explicar una mecánica de cómo funciona el universo. Nosotros actuamos, eso altera la realidad interactúa con nosotros en función de lo que nosotros hicimos. Por lo tanto, otro nivel en que somos parecidos a los ángeles. Esa es más o menos la cábala. Mejor. Y eso, para que vean, es muy interesante. Lo acaba de decir Rashi en un detallito. Es un capítulo de El Derech Hashem. Un capítulo completo. No completo, con la mitad de un capítulo. Uh-huh. Me saca eso del tema y no puedo. Lo siento, es que Camaní. No. Lo que yo no entiendo es cómo puede se aconsejar con ángeles si los ángeles no tienen razón. Esto es lo que acabo de explicar. Lo que manifiesta un ángel es una fuerza espiritual de la realidad, como la belleza, como la justicia, como el gesed, como la proyección, como el sentido, etcétera, 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 que son lo que nosotros llamamos sefirot. ¿Ok? Cuando eso es alterado, entonces Hashem conversa con eso, es decir, interactúa. Esta fuerza dice que está declinando, entonces Hashem hace algo para letapelva. Y eso lo aprendimos recién en un pequeño detalle de Rashi. Increíble lo que hace Rashi. Más, es impresionante. Beteshuvato, y aquí está la pregunta que ella estaba haciendo. Beteshuvato katab betzido. Y la respuesta al apicoros, al que va en contra de los principios, lo escribió inmediatamente después, porque dice, Vaebra et Adam. ¿Quién creó? Hashem. Velo katav vaibrau. Y no crearon todos. Creó solo Hashem. Lo que nos trae una última versión de Rashi, cortito. Hay dos cosas distintas. Una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que se creó. La creación es el objetivo de lo que pasa. Hashem creó al hombre, pero la realidad hizo al hombre. Lo que implica que en función de lo que ya hemos estudiado varias veces respecto de qué significa hacer, que es decretar que exista y permitir que evolucione, la realidad hizo evolucionar al hombre, pero lo hizo evolucionar para que llegue a ser el hombre que Hashem creó. El punto no es que no haya evolución, es que es una evolución dirigida. Eso es lo que dice el texto. Pero ahí
Dígame. Dice que la realidad hace el hombre. Hace, Hace. junto con Hashem. En función de lo que es la realidad, Hashem tomó ese concepto y lo usó en la hechura del hombre, cómo se fue desarrollando el hombre. Por lo tanto, la izquierda tiene razón, la Bahama política, la realidad hace la persona, de Adam Kili Bayas, Moshe Botadeh, porque la realidad lo dice así. Sí, sí saco a Hashem de la película. Ah. Ok, sigamos con el próximo Rashi. Tengo como 32 segundos más o menos. Betzalmenu Bedefus Shelanu. ¿Ok? ¿Qué significa? Con esta impronta, Kavaná, como Hashem se manifiesta. ¿Ok? Kirmutenu, ya lo explicamos, Leavin Uleaskil, en un nivel trascendente de pensamiento y de entendimiento, cómo entiendo la realidad y cómo la percibo. ¿Okay? Que eso depende de cuál es la fuerza que se está manifestando, porque depende desde dónde miro la realidad. Si lo miro desde la justicia, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con los partidos políticos. Lo ven desde un lado, entonces todo tiene una pintura. Lo ven desde otro lado, otro partido político, y todo tiene otra cara. Los de izquierda dicen que hay alguien que hizo todo mal, porque lo están mirando de una forma. Y los de derecha dicen, no, lo hizo todo bien, porque lo están mirando de otra forma. Y lo curioso es que no se dan cuenta que los dos tienen razón y los dos están equivocados. Es evidente. Porque no es que todo el mundo es estúpido. ¿Majón? Cada uno lo ve distinto, desde otro foco, con otro interés y con otra filosofía. Entonces, claramente, las mismas acciones analizadas de una forma están bien, analizadas de otra están mal. El mismo tipo, haciendo las mismas acciones, depende de cómo la miro, está bueno, está malo. Interesante. Yo sé, ya sé. Me están echando, ¿ok? Alcanzamos casi a terminar. Nos vemos.